Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre los factores de riesgo cardiovascular en beneficio del trabajador, su empresa y familia. Vamos a mencionar diferentes tipos de factores de riesgo que me puedan generar una condición o una enfermedad a nivel cardiovascular y además de eso, pues poder evitarla de cierta manera. Pero, ¿qué son factores de riesgo cardiovascular? Las enfermedades cardiovasculares pueden manifestarse de muchas formas, como hipertensión arterial, enfermedades arteriales coronarias, enfermedades valvulares, accidentes cerebrovascular, arritmias cardíacas, que son los latidos irregulares. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares causan el fallecimiento de más de 17 millones de personas en el mundo entero cada año. La enfermedad arterial coronaria es la forma más frecuente de enfermedad cardiovascular y es la principal causa de muerte, en este caso en los Estados Unidos, en la actualidad. El cáncer también es otra enfermedad que ocupa el segundo lugar y causa un número de fallecimientos que es apenas un poco más de la mitad de las muertes ocasionadas por enfermedades a nivel cardiovascular. Pero bueno, ¿qué son los factores de riesgo? Normalmente aquellos factores de riesgo son como los estilos de vida o aquellas costumbres que tiene una persona que me puedan desencadenar una enfermedad de riesgo cardiovascular. Entonces vamos a mencionarlos ahorita uno a uno y vamos a explicar cada uno de ellos. Los factores de riesgo se dividen en dos categorías, principales y secundarios. Los factores de riesgo principales son factores cuya intervención en el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares se ha comprobado como tal. Y los factores de riesgo secundario pueden elevar el riesgo de sufrir estas enfermedades específicas. Cuanto más factores de riesgo tenga una persona, mayores serán sus probabilidades de padecer una enfermedad a nivel cardiovascular o del corazón. Algunos factores de riesgo pueden cambiarse, pueden tratarse o modificarse, pero otros no se pueden modificar. Los que no se pueden modificar serían la edad, el sexo, la herencia, ¿cierto? Porque ya se tienen como base. Pero el control del mayor número posible de factores de riesgos mediante cambios en el estilo de vida, que es importantísimo tener hábitos de vida saludable para poder evitar todas esas enfermedades de riesgo cardiovascular, puede reducir el riesgo a nivel de estas patologías. Entonces vamos a mencionar a continuación los principales factores de riesgo que pueda presentar una persona y me pueda desencadenar diferentes enfermedades. Por ejemplo, el sedentarismo. El sedentarismo es un factor de riesgo elevado que me está indicando una persona puede estar presentando algún tipo de patología a nivel cardiovascular, como es la hipertensión arterial o la famosa obesidad o el sobrepeso. Entonces, este factor de riesgo se debe evitar haciendo ejercicio y teniendo una alimentación saludable. Segundo factor de riesgo para generar una enfermedad cardiovascular es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, recuerde que es una patología crónica que se caracteriza por el aumento de la presión arterial. Normalmente el riesgo de sufrir una enfermedad del corazón se hace más notable o se hace más notorio en este caso cuando se tiene hipertensión arterial, un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular. Las personas hipertensas que además son obesas, fuman o tienen niveles elevados de colesterol en la sangre tienen un riesgo muchísimo mayor de sufrir una enfermedad cardiovascular o un accidente cerebrovascular. La presión arterial puede variar según el grado de actividad física y la edad, pero los valores normales del adulto sano en reposo deben estar oscilando una sístole de 120 y una diástole de 80. En este caso se mide en milímetros de mercurio. Sin embargo, recuerde que hay unos valores según la American Heart Association, la Sociedad Americana del Corazón, que ellos me dicen que la sístole, que es la contracción del corazón, debe estar de entre 90 a 130 y la diástole va a estar entre 60 a 80 milímetros de mercurio. Ya lo que venga de ahí para arriba ya puede estar presentando el paciente algo que se llama la elevación de la presión arterial y por ende una hipertensión arterial. Segundo factor de riesgo, el tener el colesterol elevado. El colesterol elevado es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Normalmente el colesterol elevado me está indicando a mí que está alterado este tipo de lípidos, ¿sí?, a nivel sanguíneo. El colesterol es una sustancia grasa, como lo dije anteriormente, un lípido que es transportado en la sangre y se encuentra en todas las células del organismo. Normalmente el hígado produce todo el colesterol que nosotros necesitamos como tal para formar las membranas celulares y producir así ciertas hormonas.
El organismo obtiene el colesterol adicional de alimentos de origen animal. En este caso lo podemos encontrar en carnes, en huevos y productos lácteos, o que contienen grandes cantidades de grasas saturadas. Cuando la sangre contiene demasiadas lipoproteínas o de baja densidad, en este caso el LDL, que es el colesterol malo, estas comienzan a acumularse sobre las paredes de las arterias, formando una placa e iniciando así el proceso de una enfermedad llamada la aterosclerosis. En palabras más fáciles para que usted me entienda, es que se acumula grasa en las arterias, obstruyendo el flujo sanguíneo hacia el corazón, y por ende pues va a tener mayores factores de riesgo de generar enfermedades a nivel cardiovascular. Cuando se acumula esta placa en las arterias coronarias que rodean nuestro corazón, existe un mayor riesgo de sufrir un ataque a este órgano llamado nuestro sistema cardiovascular. Otro factor de riesgo encontramos la diabetes. La diabetes es una enfermedad también crónica, es decir, que no tiene cura, normalmente se controla y hay diferentes tipos de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes mellitus tipo 1 es la diabetes que se caracteriza por el aumento de los niveles de glucosa o de glicemia normalmente en la sangre, en este caso, que me pueden estar condicionando al paciente normalmente a estar presentando algo que se llama la insulinodependencia. Es decir, en la diabetes mellitus tipo 1 el paciente se vuelve insulinodependiente. Recordemos que tenemos un órgano que se llama el páncreas, y el páncreas se encarga de secretar y producir una hormona que se llama la insulina. Esta insulina es la que me regula, me controla los niveles de azúcar en la sangre, o la famosa glicemia. Muy bien. Especialmente en las personas que sufren diabetes, pues van a tener mayores factores de riesgo cardiovascular. En la diabetes tipo 2 se caracteriza porque los pacientes también tienen elevados los niveles de glicemia o el azúcar en la sangre, pero en este caso se pueden controlar con los fármacos a nivel oral. En este caso se puede utilizar la metformina, la glibenclamida, ya según orden médica, el médico tratante del paciente pues le va a mandar su tratamiento según el paciente específico. Recuerde que en medicina el tratamiento se da individualizado. La Asociación Americana del Corazón me dice que calcula aproximadamente que el 65% de los pacientes diabéticos mueren de algún tipo de enfermedad cardiovascular. ¿Esto por qué? Porque de pronto la mayoría de estos pacientes no tienen estilos de vida saludable y piensan o creen que con solamente tomar el medicamento que le envía el médico, pues con eso tiene. Y no, es importante que usted también, además de tener el tratamiento que le dio el médico, tenga unos estilos de vida saludables. Usted sabe que sufre de diabetes, debe ser controlado, en este caso por tratamiento farmacológico, por un médico específico, su médico tratante. Porque el buen control de los niveles de glucosa, en este caso azúcar en la sangre, puede reducir su riesgo cardiovascular. Si cree que puede tener diabetes pero no está seguro, consulte con su médico, quien le realizará los análisis correspondientes. Hay 3 síntomas que pueden presentar un paciente diabético, que es polifagia, polidipsia y poliuria. La polifagia es mucha hambre, la polidipsia es mucha sed y la poliuria es muchas ganas de orinar. Si usted está presentando esos 3 síntomas, mucha hambre, mucha sed y muchas ganas de orinar, puede ser un candidato a estar presentando diabetes. Para eso le envían unos exámenes que se llama glicemia pre y post. Glicemia que se toma en ayunas y glicemia que se toma después de comer, aproximadamente 2 horas después. Otro factor de riesgo es la obesidad y el sobrepeso. El exceso de peso puede elevar el colesterol y causar presión arterial elevada y diabetes. Todas estas situaciones son factores de riesgos importantes que me puedan generar una enfermedad cardiovascular. En este caso, los médicos miden la obesidad mediante el índice de masa corporal. El personal de la salud, nosotros también los enfermeros, normalmente medimos el índice de masa corporal, que se calcula del peso dividiéndolo con la talla al cuadrado. El peso debe estar en kilos y la talla debe estar en metros. Según la Organización Mundial de la Salud, ellos me dicen unos resultados. Si está de 18.5 a 24.9 está normal. Si está entre 25 y 29.9 ya está en sobrepeso. Si está entre 30 y 34.9 está en obesidad grado 1. Si está entre 35 y 39.9 está en obesidad grado 2. Y si está por encima de 40 es porque hay una obesidad grado 3 o la obesidad mórbida. Entre sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2 y obesidad grado 3, pues si usted presenta alguno de estos resultados,
puede ser un factor condicionante mayor de presentar o poder estar presentando una enfermedad a nivel cardiovascular. Por eso es importante que usted tenga hábitos de vida saludables. Otro factor de riesgo es el tabaquismo. La mayoría de la gente sabe que fumar aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, pero pocos saben que también aumenta apreciablemente el riesgo de enfermedad cardiovascular y de enfermedad vascular periférica. Esto significa la enfermedad de los vasos sanguíneos que riegan o rodean los brazos y las piernas. Según la Asociación Americana del Corazón o la American Heart Association, más de 400.000 estadounidenses mueren cada año de enfermedades relacionadas con el tabaquismo, y muchas de estas muertes se deben a los efectos del humo del tabaco en el corazón y los vasos sanguíneos. El tabaquismo eleva la frecuencia cardíaca, endurece las grandes arterias y puede causar irregularidades del ritmo cardíaco, es decir, poder presentar arritmias cardíacas. Todos estos factores hacen que el corazón trabaje más y trabaje más. Además, el tabaquismo eleva la presión arterial, que es otro factor de riesgo importante aquí mencionarlo también. Aunque también es importante hablar de la nicotina. Recuerde que es una sustancia, es un principio activo que es más importante del humo del cigarrillo y otras sustancias, y me puede generar alteraciones del sistema respiratorio y además producir posible cáncer. Hay otros compuestos químicos como el alquitrán y el monóxido de carbono que también perjudican el corazón de muchas maneras. Otro factor de riesgo, la inactividad física. Las personas que no hacen ejercicio prácticamente pues pueden tener un factor de riesgo elevado a presentar un riesgo de sufrir un ataque al corazón que las personas que hacen ejercicio regular. El ejercicio quema calorías para mantener un peso saludable y ayuda a controlar los niveles de colesterol y la diabetes, y posiblemente disminuya la presión arterial. El ejercicio también fortalece el músculo cardíaco y hace más flexible las arterias. Las personas que queman activamente entre un promedio entre 500 y 3.500 calorías por semana, ya sea en el trabajo o haciendo ejercicio, tienen una expectativa de vida superior a las personas sedentarias, es decir, las personas que no hacen ejercicio. Incluso el ejercicio de intensidad moderada es beneficioso si se hace con regularidad. Es decir, si usted hace ejercicio diariamente 30 minutos, sería espectacular para poder evitar enfermedades de riesgo cardiovascular. El sexo es un factor condicionante que en este caso no se puede cambiar si es hombre o es mujer, ¿no? En general, los hombres tienen un riesgo mayor que las mujeres de sufrir un ataque al corazón. La diferencia es menor cuando las mujeres comienzan la menopausia, porque las investigaciones o los estudios recientes demuestran que el estrógeno es una de las hormonas femeninas que ayuda a proteger a las mujeres de las enfermedades cardiovasculares. Pero después de los 65 años de edad, el riesgo cardiovascular es aproximadamente igual que en hombres y mujeres, cuando los otros factores de riesgo son similares. Las enfermedades cardiovasculares afectan a un número mayor de mujeres que en hombres, y los ataques cardíacos son por lo general más graves en las mujeres que en los hombres. Otro factor, la herencia. Eso es algo que tampoco se puede modificar. Las enfermedades del corazón suelen ser hereditarias. Por ejemplo, si los padres o hermanos padecieron de un problema cardiovascular o circulatorio, pues la persona tiene un mayor riesgo cardiovascular que alguien que no tiene antecedentes familiares. Los factores de riesgo tales como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, también pueden transmitirse de generación a generación o generación a la siguiente. Ciertas formas de enfermedades cardiovasculares son más comunes entre ciertos grupos raciales y étnicos. ¿Listo? Normalmente eso me lo dicen los estudios. La edad es otro factor que no se puede modificar. En este caso serían las personas mayores que tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Aproximadamente se dice 4 de cada 5 muertes debidas a una enfermedad cardíaca se producen en personas mayores de 65 años de edad. Con la edad, la actividad del corazón tiende a deteriorarse, pero puede aumentar el grosor de las paredes del corazón, las arterias pueden endurecerse y perder su flexibilidad, y cuando esto sucede, el corazón no bombea sangre suficiente y rica en oxígeno a todo nuestro cuerpo, debido a todos estos cambios como tal. Entonces, todos esos factores de riesgo mencionados anteriormente, usted puede evitar y prevenir enfermedades de riesgo cardiovasculares con hábitos de vida saludables. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Chao.